Sean bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. Hoy vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada sobre la democracia. Para ello, hoy vamos a hacer un enfoque especializado en los valores que conforman la democracia. Es así que hago la invitación a cada uno de ustedes para poner la mayor de las atenciones y que esta clase de una u otra manera pueda servirnos para nuestra formación como personas que en un futuro podemos de una u otra perspectiva dar nuestro criterio. Por lo tanto, sean bienvenidos a la clase denominada Los Valores Democráticos. Vamos a iniciar la misma y empezamos. Dentro de los parámetros establecidos para obtener una democracia adecuada y viable, sobre todo en la esfera de un Estado social de derecho, hay que determinar cuáles son los valores democráticos. Para ello, debemos buscar qué objetivo buscan los valores, sobre todo el que queremos para esta clase. El objetivo generalizado que nosotros debemos tener en cuenta es encontrar el significado de los valores y su incidencia dentro de la democracia y las causas que pueden provocar que una democracia no sea adecuada cuando estos valores no son usados de manera correcta. Para ello depende mucho de una adecuada formación académica, personal y sobre todo en la familia. Por lo tanto, vamos a ir conociendo y descubriendo el significado de los valores principales que conlleva a una apertura de algunos más que vamos a conocer. Los valores democráticos hay que entender como la forma de facilitar la vida en comunidad, es decir, la convivencia, la armonía y sobre todo las cosas que uno tiene que buscar en beneficio de todos. Por lo tanto, al momento de decidir, y la persona que recibe esa distinción de representar al grupo de personas o a las masas populares que le dan esa confianza, tiene que aprender a facilitar la vida en comunidad. Para este tipo de demostración de ejercicio en la gobernabilidad se necesitan personas que cumplan tres requisitos: creer, que se identifiquen y practiquen. Es decir, que un joven que va formándose en el transcurso de su vida va fortaleciendo su visión hacia conocer lo que busca para determinar para qué ha sido elegido. En diferentes grupos de las esferas sociales, y ustedes más en sus grupos de amigos, en su propia familia, el valor es demostrar mi conducta frente al comportamiento de los diferentes problemas que se presentan. Por lo tanto, si nosotros adquirimos ese tipo de valores adecuados y con una excelente formación dentro de nuestro hogar y lo vamos fortaleciendo con el crecimiento emocional y sobre todo intelectual en el transcurso de nuestras vidas, podemos ser unos sujetos directos al cambio que necesita nuestra estructura social. Entonces, hay que siempre nosotros recordar que los valores se ven identificados por las personas que crean en sí mismos, que crean en los demás, que se identifiquen en las causas sociales y se metan en el papel para poder de una manera ejercer ese tipo de solución a lo que se ve. Luego de haber observado esto, vamos a analizar los valores que caracterizan. Y uno de ellos es la libertad, que a veces la libertad es muy confundida con el libertinaje. Entonces, haciendo una diferencia clara, la libertad a mí me permite que actuar, decidir y sobre todo darme ese protagonismo para yo con mis actos debidamente identificados y moderados pueda decidir. Es decir, que yo al momento de asumir una responsabilidad tengo que actuar de acuerdo a lo que me permite la ley. Por lo tanto, ese actuar me lleva a decidir y sobre todo a pasar a la siguiente fase, que es el pensar y el sentir. Para poder nosotros dar un criterio, primero debemos sentir la perspectiva o la visión que nosotros estamos recogiendo del problema y poderlo palpitar a través de una autocrítica y una crítica generalizada. No hablo de una criticidad dañina, que lo general es lo que se está dando en estos tiempos. Por lo tanto, ustedes como libertad tienen que entender
la situación de poder actuar, sobre todo con respeto y también poder decidir. Nadie los obliga a ustedes que decidan en cosas que no están bien direccionadas como un bien en general. Por lo tanto, la libertad es aceptar y respetar a otras personas sin distinción alguna. Yo no puedo vulnerar esa libertad de expresión, de elección, sobre todo de personas por su condición económica, política, religiosa, étnica. No puedo yo coartar esa libertad. Y muchas de las democracias a veces no se respeta ese principio de la libertad, porque siempre se buscan ejercer en las esferas de mayor influencia y dejar a las clases más necesitadas a un lado. Entonces, la libertad ustedes tienen que entenderlo como en sí el poder de ubicarme y decidir con lo que yo quiero hacer para poder actuar en bien de los demás. Primer valor, la libertad. La igualdad es otro de los valores que es muy discutido, muy discriminado, inclusive hasta muy satanizado por tantas cosas. Hay que entender que nosotros somos iguales ante la ley. También hay leyes que respetan y sobre todo protegen a grupos. Por lo tanto, la igualdad es saber diferenciar las necesidades particulares. Lo que permanece a las mujeres, lo que les da a los hombres, a los niños, niñas, mayores, etcétera, etcétera. Pero tampoco significa que esos grupos van a ir a protestar en contra de los derechos establecidos. Es decir, yo no puedo sacar provecho y reclamar por cosas que son inherentes a lo que estamos viviendo. Si hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, es el respeto para el género. No significa que a lo mejor algunas personas pueden sobrepasarse el límite por la lucha ideológica entre lo que llaman el feminismo y también el machismo. Son dos factores que determinan una conducta. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la democracia? En que hay que saber respetar lo que deciden los diferentes grupos. Es decir, lo que las mujeres, ellas piensan, sienten y su libertad para poder hacer. Y los hombres, la libertad también de poder actuar, pero con respeto. No significa que puedo yo abusar, denigrar, tomar a la mujer como un objeto de uso y desuso con otros fines. Más bien respetar su principio como mujer y sobre todo su papel protagónico dentro de la sociedad. Por lo tanto, hay que rechazar ese prejuicio de un ser superior e inferior, que es lo que comúnmente ocurre en diferentes partes. A veces nos sentimos mal porque el vecino de al lado, mi compañero, a lo mejor tiene más cosas que yo no. Eso es muy diferente. La igualdad es que ustedes pueden actuar en la misma capacidad intelectual y sobre todo en saber direccionar su visión. Ese prejuicio de la superioridad y la inferioridad queda a un lado. Entonces, eso hay que erradicar y la igualdad sobre todo en esos principales valores. ¿Esto qué va a permitir? Que la democracia sea activa, participativa y que los ambientes económicos, políticos y culturales puedan incidir. Es decir, jóvenes, que nosotros no podemos sentirnos desiguales ante las situaciones, más bien somos parte de la solución y el arreglo de los problemas. Es decir, la igualdad hay que respetar sus necesidades, las diferencias, las atenciones prioritarias y sobre todo la moral de cada uno de los grupos. Otro principio es ser solidarios. ¿Por qué? El ser solidario no es que a lo mejor yo me tome un tema para mí mismo y solo beneficiarme para lo que yo quiera. En algunos casos se puede presentar, pero cuando hablamos de democracia es de acaparar todo el espacio social. Es decir, si nosotros presentamos una visión de trabajo en comunidad, podemos reflejar lo que buscamos. Es decir, jóvenes, que nosotros no podemos asumir situaciones que no están a nuestro alcance. Inclusive, esta frase es la que me da la lección, dejar de pensar solo para mí. Más bien, hay que buscar esa vinculación con los demás comunidades, grupos sociales, entre otros. Yo no puedo, a lo mejor, no ser solidario con la persona que necesite algo en esos momentos.
Pues si yo tengo de lo poco, lo hago, pues lo comparto. Pero también debo entender que hay personas que en verdaderamente por su condición no lo pueden llegar a hacer. Pero ante todo, cuando nosotros estemos en ese momento que nos pidan nuestro apoyo y ser solidarios, no lo pensemos dos veces, actuemos porque de eso se trata la democracia, en pensar en el bien del prójimo, en pensar en las cosas buenas que la vida te presenta cuando tú haces cosas positivas para la sociedad. Y sobre todo, asumir el problema con soluciones, no ser una carga más, no a lo mejor decir, bueno, yo quiero hacer, pero no lo hago porque a veces me conformo con sí mismo, veo primero lo mío y luego los demás, no. Si a mí me eligen por mi confianza, por mi rol, por mi liderazgo, pues yo debo siempre dejar lo bueno para todos. Y ese reconocimiento que me da la sociedad en general es el mejor regalo y la mayor satisfacción que recibe la persona que hace acciones buenas. Entonces, recordemos que ser solidario es ponerse en el papel del otro que está necesitado, es ponerse en el papel de la persona que requiere la ayuda y sobre todo es ser un gesto solidario, es ser un gesto de agradecimiento contigo mismo y con la persona que das la mano. Entonces la democracia se estructura de sus valores que para mí y también para algunos estudios de la política son importantes. Ahora, eso me va a llevar a mí a una infinidad de valores que los podemos representar de la siguiente manera. Uno, sobre todo el respeto a las cosas y costumbres establecidas. Otra, la libertad que ya la hablé hace un momento, al actuar y decidir. La justicia, en saber ejercer una justicia de acuerdo a las situaciones que pasen, no por beneficios de cada uno, sino por una solución que a las partes favorezca. La paz, un valor que siempre se lo está perdiendo por la violencia. A veces generamos violencia dentro de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestros grados, de nuestros grupos de amigos. Inclusive la paz la confundimos con otras cosas. El ser responsable también es un valor importante de la democracia. En tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu escuela, eso es ser responsable. Ser responsable es ganarme el respeto por mi trabajo, por mi puntualidad. El trabajo de diferentes áreas, tanto para mí como para ustedes, para sus papás, el trabajo es lo que dignifica siempre al hombre. Y su trabajo ahorita es estudiar, ayudar en casa, ser un buen hijo, una buena hija, un muy joven, una buena señorita. Eso es ser responsables y también aportar con el trabajo. Tolerante, es decir, aceptar y sobre todo mantener un grado de tolerancia ante las cosas que no están bien. Es decir, basta, hasta aquí nomás. Yo no puedo ser obligado a hacer esas cosas. La solidaridad, dar la mano al que necesitamos. La honestidad, no confundir con la mentira, porque a veces cuando uno comete demasiadas mentiras, también me lleva a ser corrupto. La corrupción no solamente es coger dinero, sino también no ser honesto en mi casa. A lo mejor yo a mi papá o a mi mamá le cojo algo para beneficiarme y no le digo la verdad. A lo mejor cojo un deber que no es mío y copio y hago cosas que no están de acuerdo. Eso también es corrupción. Entonces hay que erradicar desde esta temprana edad la igualdad, como hablamos, entre género, entre el respeto a cada una de las creencias, el amor a tu país, a la patria, a tu ciudad, sobre todo a respetar los símbolos patrios, a decir, bueno, yo soy orgulloso de ser ecuatoriano, ser lojano o de otra parte del país que seas. No significa que vas a cambiar tu escudo o tu bandera por otra ideología de otro país, que eso se llama aculturización, que lamentablemente sí lo estamos viviendo. Respetemos nuestras costumbres, ser perseverante, alcanzar, proponerme que yo aquí voy a ser un excelente estudiante, un excelente profesional a futuro. El diálogo, la comunicación, que no sea un antidiálogo, sino una comunicación fluida entre tu familia, con tus amigos, con la persona que más quieres. Y no imponer en el diálogo sobre todo cosas que te perjudiquen a ti. La convivencia en el respeto al ambiente, al mundo que te rodea, hacer como yo puedo hacer. Todos estos valores que he enunciado y explicado, constituyen la estructura de la democracia. Es decir,
Que las personas que se crean identificadas con creencias y sobre todo que practiquen todos sus valores, hablamos de que son líderes potenciales dentro de su hogar y también a futuro. Entonces, esto nos lleva a que los valores democráticos sean la base fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y terminamos con una frase de Nelson Mandela, el cual habla de un valor que lo quería dejar al último, pero que es muy importante. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Es decir, la educación es la solución para todos los problemas. La educación te da a ti un reconocimiento porque generas un pensamiento crítico desde ahora y sobre todo que la sociedad espera mucho de ti. Por lo tanto, la educación depende mucho de cómo nosotros la asumamos en la casa y cómo la practiquemos. Entonces, jóvenes, a seguir practicando la educación, a seguir haciendo cosas buenas y de esa manera nos podemos nosotros ser unos líderes a futuro. Entonces, es lo que quería compartir en esta clase, dejándoles un gran mensaje que estemos con nuestra familia, acompañados y sobre todo que nos estamos en casa. Las cosas poco a poco van a ir cambiando, pero asumamos este reto que lo estamos haciendo. Les saludo a su profesor, espero que se encuentren bien y nos vemos en la próxima clase.